Dios les bendiga. Este es un programa nuevo de Virtuosas. Es un tema un poco complicado el que vamos a tratar. No en realidad porque sea un tema complicado, sino porque nosotros lo volvemos complicado muchas veces porque falta de educación será. Nuestra invitada nos dirá por qué, pero les quiero comentar que estoy nuevamente con la hermana Tere. Hemos grabado, este es nuestro segundo programa del día, por eso es que nos ven así con la misma ropa hoy. Hermana Tere, nuevamente bienvenida. Ay, agradecidos con el Señor, eso lo platicábamos con Mónica. Ay, andamos la misma blusa, pero lo importante es que es un mensaje diferente, que sabemos que le va a edificar, un tema que realmente nos concierne a los padres más que todo. Sí. Y tenemos a una invitada muy especial, ya ha estado con nosotros anteriormente, es un privilegio tenerte nuevamente, ella es Yolibet Centeno, se las presento. Muchas gracias, de verdad un placer estar aquí, ya me estaba quejando porque ya días no me invitaban, entonces ya hoy se me hizo. La vez pasada les cuento, en un cumpleaños estábamos hablando con Yoli acerca de este tema justamente y cuando estábamos hablando acerca de la planificación de Virtuosas y veíamos la importancia de hablar de sexualidad, pero de nuestros hijos, yo dije, yo sé que Yoli tiene mucho que aportar, así que estoy muy feliz de que estés con nosotras. Gracias por considerarme, pues en nombre de Dios vamos a compartir de lo poco que sabemos y seguimos aprendiendo. Y es que muchas pensamos cuál será el momento correcto, cómo empiezo esta conversación, o y si digo algo mal, y si mejor no digo, porque, bueno, no sé ustedes, pero en mi caso no me dijeron. Sí. Entonces, yo sé que entran estas dudas en los papás de qué será lo correcto, qué hago, cómo lo manejo. Y por eso es que creemos que es tan importante poder tener esta guía. Entonces, la realidad es que si no hablamos los padres, alguien lo va a hacer. De acuerdo. Entonces, Yoli, para empezar, contanos por qué crees que nos cuesta tanto hablar del tema. Pues yo concluyo, para no hablar mucho, que es la falta de información, ¿verdad? La ignorancia, en palabras sencillas. Cuando somos ignorantes de algo, preferimos obviarlo, hacernos de la vista gorda, ¿verdad? Y solamente pues pasar de alto, ahí alguien le va a decir, en algún momento se tiene que dar cuenta. Ignorancia, Moni, o sea, por ignorancia. Miedo, el segundo factor sería miedo a no sé si voy a decir lo correcto o no saber cómo decirlo. Y el tercero es también la cultura, ¿verdad? Culturalmente tenemos arraigadas muchas cosas que son incorrectas, entonces es como alguien le tiene que enseñar o que lo haga el tío, que lo haga pero no tengo que ser yo, o sea, nos evadimos nuestra responsabilidad y eso es bien cultural. Esos serían como mis 3 factores primordiales, considero. ¿Quisiera agregar algo, hermana Tere? Pues yo pienso que agregar, totalmente de acuerdo, casi es que es completo lo que dijo la hermana, pero lo que sí creo que como padres, para poder entablar no solo este tema de sexualidad con nuestros hijos, es establecer un vínculo. Como padres tenemos que trabajar fuertemente día a día en un vínculo, en esa relación donde nosotros lo podamos instruir, estar presente, y que nuestro hijo, en medio de esa relación que tiene de padre a hijo, de madre a hijo a hija, él pueda saber que allí, independientemente de lo que suceda, hay un amor incondicional. Y nosotros somos esos entrenadores de nuestros hijos para la vida, y se instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará. Es un entrenamiento constante en esa etapa, acompañarlo, pero es importante establecer ese vínculo, pero eso se logra estando ahí, estando presente, y no solo estando presente, pero no tanto para censurarlo, sino para decirle, yo estoy aquí independientemente, crear esa confianza, que él sepa que pase lo que pase, papá y mamá va a estar ahí porque el amor es incondicional. No hay nada que él pueda hacer que lo pueda excluir de ese amor. Es muy parecido al amor del Padre. Sí. Y yo agregaría como el amor en Cristo, porque realmente hay personas que llegan a la clínica, y sé que le pasa, hermana Tere, sí, que su manera de amar es diferente, es muy físico, con maltrato, y es como si no me pega o no me grita, yo no entiendo que me ama. Entonces el amor en Cristo, ¿verdad? Que ese amor en nuestro Padre definitivamente es diferente, es benigno, es bondadoso, y no en ningún momento ni jactancioso ni me maltrato. Y me gustaba, me gustaba algo que mencionaba y me hace pensar en
en que en realidad uno está esperando, o muchas veces cometemos el error de estar esperando el día de llegar a esa conversación importante, pero más que la conversación importante es como va un proceso que va de la mano con el vínculo que uno va creando con ellos. Cierto. Y antes de llegar a ese tema de hablar de sexualidad como del acto físico que se hace para procrear y todo eso, hay ciertos temas antes que se empiezan a tocar. ¿Por qué no hablamos un poquito de eso? ¿Qué es lo primero que se habla con un niño Me río este porque tema? nos quedamos viendo con la hermana Teresa igual que piedra, papel o tijera. Ajá. Tijera. Sí, porque lo primero, creo que desde que están pequeños, ¿verdad? El primer error o la primera recomendación sería, es a llamar a nuestras partes genitales por su nombre, desde que estamos pequeños. Porque si bien es cierto, ellos tal vez no hablan, pero en su momento, cuando se está bañando, decirle cuál es el nombre correcto. Y ese es el primer error que cometemos. Entonces, es la primera recomendación para los que son papás nuevos o van a ser papás, no cometan los mismos errores que muchos ya hemos cometido o cometieron con nosotros. Segundo, y es por etapas, Moni, o sea, está la etapa donde inicial, ¿verdad? Luego está la etapa de adolescencia, que es lo que nos vamos a enfocar en este momento. Y en la adolescencia, si no lo hicimos en la niñez, hacerlo en la adolescencia, o sea, llamar a las partes genitales por su nombre y luego hacer observación. Observar, miren, eso es bien importante. La hermana Tere habló de estar cerca y yo comparto al 100 eso. Y vamos observando cambio, ¿verdad? Porque de repente nuestros hijos no solo es que crecen, sino que ya uno va sintiendo olores. Dale. Ya cuando te abrazan, ya uno siente como ya hay músculo, ¿verdad? Ya es como, ya sentís que ya no es aquel niño escuálido, sino que ya está agarrando masa muscular. O ya cuando te toca, ya no es como el toque de aquel niño, sino que ya sentís que ya te, sí, más áspero, más agresivo, no porque quiera, sino porque ya está siendo más fuerte. El momento es, si lo hablamos desde siempre, no va a haber problema en la adolescencia, pero ya cuando tenemos que tocar el tema, en los varones, pues se da entre los 8 y 14 años, así que nosotros una vez vamos viendo cambio físico, ya es ese momento. O sea, ya mi hijo, a veces la voz no es lo primero, sino que ya vemos que ya hay vellos en las piernas, sí, ya también en los genitales, en las axilas, o ya les empieza a salir como la marca del bigote, sí, ¿verdad? Ese es el momento de hablar. Si queremos un momento, sería ese momento. O si somos como muy cuadrados, pues entre 8 y 12. Así que el mismo día que el niño cumpla 8, uno puede decir, pues aquí empiezo, porque se van a dar cambios. Y también está el círculo social, ¿verdad? Que mi hijo puede tener 8, pero se lleva con el niño de alguien más que tiene 10, tiene 12, claro, y le van a hablar, lo que tú decías inicialmente, no sabemos si de la manera correcta. ¿Y qué conversaciones serían a los 8, 9? Ok, mira, lo primero es, así como en las mujeres, ¿verdad? Que aquí lo tengo, así como en las mujeres se da la menarquía, en los hombres se llama espermarquia, que es cuando se da ese primer sueño húmedo, ¿verdad? O es esa que se volvió a orinar en la cama. Si ya no se orinan a esa hora, en ese tiempo, tienen esa primera eyaculación involuntaria. Y para ellos es como me mojé en la cama. Y les puede pasar con mucha frecuencia, Moni, y ellos pueden sentir vergüenza, que es lo primero, y uno de padres es como, te volviste a orinar en la cama, y no es eso, es simplemente ya él está empezando su proceso de desarrollo. ¿Sí? Entonces tenemos que darnos cuenta que eso es lo que está pasando, y a veces uno dice una regresión. Este cipote a los 9, 10 años volvió a hacerse pipí en la cama, pero nos demos cuenta que no puede ser todas las noches, o puede ser noche de por medio, o en efecto sucede todas las noches, pero no es que él se quiera orinar, sino que está pasando a esa etapa de desarrollo. ¿Sí? Luego de ahí es donde nosotros podemos decir también, ese es otro indicativo de que algo está pasando con su cuerpo, porque es la producción de espermas, y explicarle que esto también sirve para la procreación y que en efecto el hombre ya está listo para tener una familia, que obviamente aclaramos que no es el momento, ¿verdad? Pero que eso significa que ya su cuerpo está cambiando y está preparado para ello. Manejarlo, Moni, o sea, sin vergüenza, porque decir, ¿qué hacen ellos? O no dicen nada y ahí queda la cama toda húmeda, perdón, o lo que hacen es decirle y nosotros los regañamos. Entonces, si le explicamos, es algo normal, hijo, te va a suceder las veces que sea necesario, no pasa nada, cambiamos la cama, ¿verdad? Arreglamos nuestra cama, cámbiese de ropa y hábleme. Hábleme, porque también tenemos que educarlos, tenemos que saber si se están estimulando o no, qué están observando, qué están escuchando, porque todo eso también hace apertura a los estímulos físicos. Yo pienso, Mónica, que vuelvo yo al punto, porque es tan vital en esa etapa la comunicación efectiva.
donde ellos puedan sentir que hay esa conexión con el padre, pero que el padre está siendo auténtico, De acuerdo. honesto, genuino en lo que le está diciendo. Entonces, poder tener esa conexión que se tiene que ir cultivando, pero tiene que ser todo el tiempo. Entonces, en esa etapa de la adolescencia, tal vez yo vuelvo y hago énfasis en esto. Hay que estar presente, no solo comunicándome, mi comunicación es con mis hijos, sino yo voy a ver qué está pasando en la escuela, yo voy a ver quiénes son sus compañeros, como decía mi hermana, ver las edades, con quienes ellos están relacionando, saber si esto es parte de su proceso normal en el cambio que le está en la etapa o es algo que en algún momento con quien está interactuando. Pero ahí es donde el padre necesitamos estar más presentes con ellos en todo ese momento, porque esa comunicación, son diferentes tipos de comunicación que a veces yo veo, nosotros podemos ser bastante como teórica, ¿verdad? Y lo manejamos, pero a la hora de estar como papás allí, de repente no se puede presentar en el orden. Exacto. Pues es una comunicación efectiva, que yo decía, pero ¿por qué le dicen efectiva? Es que de repente él llega y hace una pregunta Así es. un poco incómoda, Sí. referente a la sexualidad, su sexualidad o lo que él interpreta de la sexualidad de otro. Y dice, Dios mío, yo no me lo esperaba que a tus 7, 8 añitos, me decía, estés haciéndome este tipo de preguntas, pero como padres tenemos que tener esa honestidad, el haber tenido ya esa práctica de tener esa comunicación donde él puede llegar y puede comunicarse. En algún caso, y que pasa generalmente con los adolescentes, llegan y se comunican, que le dicen la comunicación efectiva, que llegan y sueltan la pregunta. Directo, así es. Y a veces llegan con una información y la quieren defender y uno no sabe cómo reacciona. Entonces, en un momento tranquilo, seguir haciendo lo que uno está haciendo, no ponerse en estado de alerta, ni venir a señalar, ni a censurar, no, lo escucha, platica, porque yo creo que ahí es donde a veces como uno de papá no lo espera, aunque como profesional lo escuche. Sí. Cuando dice, te tengo que decir algo, fíjate que tal cosa, y uno dice, ay, Dios mío, ¿sigo escribiendo o qué hago? Hay que seguir haciendo lo que se está haciendo, respirar profundo y contestar con honestidad. Totalmente de acuerdo. Es mejor utilizar un lenguaje médico, clínico y llamar cada cosa por su nombre e instruirlos desde ahí. Va a ser de una manera práctica y sencilla, transparente y realmente va a ser lo más importante para ellos porque lo van a captar. Porque yo digo siempre, ellos tienen que aprender, a veces ellos aprenden donde pueden, no donde deben. Y ellos deben aprender sexualidad en casa. Claro. Esos temas los tenemos que hablar con ellos en casa. Yo creo algo bien importante ahí también Sí. para seguir con lo que continuar en la línea de la hermana Tere. La pregunta, cuando hay en esos momentos, casi siempre, o sea, nadie se está esperando esas preguntas. O sea, para uno los ve grandes y dice, es mi niño todavía, me pasa, sí. ¿verdad? Todavía sigue siendo mi niño y ya no es un niño. Pero si usted no se siente listo o está nervioso o algo, como dijo la hermana Tere, respire. Y si en ese momento no hay respuesta, yo les recomendaría como, ¿te parece si hablamos eso antes de dormir? ¿O te parece si hablamos eso? Ponga usted el tiempo, no le diga al niño que está mala la pregunta, que no es correcto, no se alarme, no lo regañe, pero si en ese momento no sé cómo contestar, Moni, o no tengo las respuestas, porque de repente sí sé qué decirle, pero si se lo digo así, está muy agresivo, entonces ponga un tiempo, hijo, hablamos antes de dormir, ¿te parece? Entonces ya es un plan, dale mami, está bien, porque ellos siempre casi siempre van a estar de acuerdo, ¿verdad? Porque tú estás haciendo algo, pongámosle que estemos cocinando, que estemos arreglando, entonces nos agarran así como de sorpresa y es como, hablamos antes de dormir. Y ya te da chance como para orar si tenés que orar, leer si tenés que leer, porque informarte. Y entonces uno poder hablar con ellos ya desde la sabiduría, ya desde el discernimiento del Espíritu Santo y ya más tranquilo, ¿verdad? O apoyarse del esposo en caso de que te hayan hecho la pregunta a ti. Sí. Tú tienes varones, ¿verdad? Yo también tengo varón. Y uno dice, no sé cómo hacerlo, pero ya que me preguntó a mí, le tengo que dar una respuesta yo y luego mando al papá, ¿qué es lo que hago? ¿Verdad? Claro. Yo eso es lo que hago. Es como me preguntó a mí, pero, amor, te toca esta parte, ¿verdad? Porque no sé cómo ejemplificar tanto, ¿verdad? Sí, claro. Sí. Y hay algo terrible. ¿Qué pasa si, digamos, algún compañerito le mostró, expuso a nuestros hijos a pornografía? ¿Qué hacemos? Sí. Ahí es donde tenemos que hablar más explícitamente. O sea, si de repente solo íbamos a mencionar qué era, ¿verdad?, esa primera eyaculación o algo, pero ya hay pornografía, ya tenemos que hablar realmente de lo que es un acto sexual.
cuál es el objetivo a raíz de la palabra, ¿verdad? A la luz de la palabra, y en qué momento es lo ideal. Y cuando ya estamos expuestos a pornografía, también hablar de las consecuencias. Y aquí yo quiero hacer énfasis en algo bien importante, que si bien es cierto, pues uno de los fines es poder procrear, también tenemos que hablar del hecho de la importancia de cómo, o sea, cuál tiene que ser mi función como hombre, hablando de los varones o de las niñas, y en qué condiciones debo estar, porque hay algo que no se toca, chicas, y es el hecho de que cuando hay un mal uso de lo que es la pornografía, que esto nos lleva a la masturbación, también como esposos después tenemos relaciones insatisfactorias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque condicionamos el cuerpo a una rápida eyaculación con una masturbación. Entonces, hablarles a ellos de eso, que tal vez en ese momento, depende de la edad, te entiendan o no te entiendan, pero también decirle, hijo, tiene una consecuencia. O sea, esto no es, primero no es lo correcto, no es lo real, ¿verdad? Definitivamente la pornografía no es real, altera completamente la corteza prefrontal y condiciona el cerebro a que esa es la realidad. Pero sabemos que no es así. O sea, las mujeres ni siquiera están despeinadas, están entaconadas. O sea, una cosa que uno dice, no es así, no sucede de esa manera. Y entre otras cosas. Entonces, hablarle, hijo, no es realmente así. No hay un acto de amor, ¿verdad? No hay intimidad, no hay un contacto. Es muy diferente cuando amas a una persona, el contacto físico, la conversación, y realmente pues la pornografía no ejemplifica eso. Entonces, ayudarles en la medida de lo posible, porque miren, hacer una pausa o cortar lo que es la exposición a la pornografía es bien complejo. Para niños es adictivo y aún para los adultos, ¿verdad? Claro. O sea, hay adultos que se han quedado en eso, como nadie te ve, ¿verdad? Y como lo haces en tu celular o se duerme la esposa o se duermen los hijos y nadie se da cuenta, te pones audífonos ahora y estás realmente con un vicio. Me hablaba de las 3A. Es accesible, asequible y anónimo. Sí. Y ese es el riesgo y por qué es tan adictivo. Y otro de los peligros es que es como un hoyo negro que además va degenerándose, ¿verdad? Empieza siendo una pornografía básica, digamos, pero luego es insuficiente, insatisfactoria y va necesitando tener ese aditivo, que sean personas del mismo sexo, etcétera, etcétera. O ya agregar elementos, ¿verdad? O ya exponerte, o ya adultos. Es realmente una alteración. Realmente eso es algo que altera completamente tu corteza prefrontal y definitivamente afecta inmediatamente, a mediano plazo y a largo plazo. Yo pienso que en todo el contexto son diferentes conversaciones, diferentes situaciones que vamos enfrentando como padres en el proceso que ellos se van desarrollando y también en los entornos a los que ellos se enfrentan, iglesia, colegio, amistades. Y como papás, como decía, es importante que estemos informados, que también nosotros lo hemos dicho ministerialmente, es una etapa donde tenemos que estar mega recontra consagrados, buscar a Dios, oración, orar, cubrirlos, estar ahí, comunicarnos. Y ahí sí, en ese caso, ya cuando nosotros nos damos cuenta que está pasando algo, que ya se fue del orden, ya tener nosotros el control en la comunicación, ya no esperar que él llegue, no, nosotros tenemos que buscar ese momento, no es que nos agarraron así de imprevisto, aquí veo si te respondo hoy o te respondo después, no, en este momento yo tomo las cartas del asunto, es una comunicación más efectiva, yo como padre voy, me preparo, veo el momento y le voy a hablar y como decía mi hermana, paso a paso, de una manera técnica, pero de una manera clara, y decirle, tal vez como mujer o hombre de Dios, decirle, mira, hay un tiempo para todo, tampoco es que vamos a censurar y a decir que la sexualidad es mala, es parte, Dios lo dejó, es que Dios obviamente nos ha dado la sabiduría para enfrentar todo esto, estos temas con ellos, pero también nosotros tenemos como papás estar abiertos a eso, a que eso puede llegar. Entonces, es decirle, mira, en este caso, un niño que la mamá lo encontró, mira, créeme que hay un tiempo para esto. La sexualidad no es mala en el tiempo de Dios. Va a haber un tiempo de desarrollo. Como un bebé, yo, así es como a mí me funcionó, depende que cada casa, dependiendo va a ser la manera como se va a comunicar con sus hijos. Entonces yo le expliqué a él, es un bebé, tiene una etapa para comer,
Hay un tipo de alimentación que es saludable, que lo va a sustentar y que lo va a llevar a su desarrollo normal. Es un orden. Entonces, según va creciendo, es parte del proceso de vida donde este bebé no puede alterar su tipo de alimentación, porque aunque el alimento en sí no puede ser malo, pero sí le puede dañar al niño, le puede causar una enfermedad que hasta puede causarle la muerte, porque es cierto. Entonces hay que tener mucho cuidado porque cada cosa tiene su tiempo. Entonces es un proceso con la edad, igual, es que como mamá, uno está en el vientre, no necesitabas el mismo cuidado cuando estabas ahí en el líquido amniótico, saliste, pero es un paso a paso. Pero si te sacan antes, algo malo hubiera sucedido. Entonces no podemos ir violando esos tiempos que son perfectos de Dios y aún dentro de nuestra naturaleza son clínicamente bien diseñados. No podemos poner a un bebé a que corra una maratón, no va a poder. Entonces no estemos atentando contra este cuerpo. Entonces se le dice desde el papá de una manera clara, de una manera precisa, bíblica, porque somos hijos de Dios, pero le hablamos y viéndolo a los ojos y con la seguridad de que nosotros tenemos la verdad. Vaya, llegan muchachitos a veces, no sé si a ustedes les ha pasado, pero ellos llegan en la confianza que de pronto se ha tenido como papá y dice, yo ya sé tal cosa. Y llega, o sea, yo ya sé, yo me recuerdo con uno de los míos, yo ya sé qué pasa aquí, qué pasa y cuéntame qué es lo que pasa, ¿verdad? Yo no me puse, pero de un solo me tiró lo que él sabía de la sexualidad. Te quiero escuchar, ¿qué es lo que pasa? Y empezó y me dijo, de veras, ¿y quién te dijo eso? Y yo así va, ya me dijo quién, y yo ya vi el contexto de dónde venía, entonces le dije, y después yo le dije, pero no exactamente es así. Yo te voy a decir qué es lo que pasa en una relación de papá y mamá. Entonces me dice, no, es que mi amigo dijo que sí. Entonces, pero es que su amigo, va a saber más su amigo que no tiene la edad para estar en una sexualidad que su mamá y su papá que sí saben. ¿Quién va a saber más, papá y mamá o el amigo? Tú. Ah, bueno, pero es una cosa que se la tiene que llevar una y que Dios nos ayude. Pero hay que hablarlo y no quedarnos ahí y venir, qué barbaridad, y ese niño no te vuelvas a hacer con él, no se puede. Porque, sí, hay algo bien importante con los tiempos, porque también, según la ciencia, a partir de los 8 o 9 años, tanto niñas como niños van a haber cambios, pero también hay niños que se llaman niños precoces. Entonces, niños que se estimulan en una silla, solitos al ver televisión, que también eso es bien importante que cuidemos, qué están viendo nuestros hijos y qué están escuchando nuestros hijos, porque sí hay casos de niños de 4, 5, 6 años en preescolar o en primer, segundo grado, donde ya ellos se autoestimulan, disfrutan, ¿verdad? Llegan a tener pues goce de darse placer y no les importa hacerlo público, hacerlo en la escuela, hacerlo mientras están viendo tele. ¿Qué hacer como padres, verdad? Ese también es el momento de primero preguntar. No es como, no hagas esto, porque si ya lo está haciendo, ya lo descubrió. O sea, amado, ya él ya descubrió qué era. Sino que, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿por qué lo estás haciendo? Y ¿cómo lo aprendiste? ¿Quién te enseñó? ¿Dónde lo viste? Porque si bien es cierto, como padres deberíamos identificar o poner atención de qué ven nuestros hijos, algunas veces no pasa, y hay pichinguitos que en 2 segunditos te exponen, ¿verdad? Y a partir de esa etapa, entonces habría que estar más cerca, porque no vamos a llegar a los 8, probablemente a los 6 ya tengamos que hablar, de acuerdo a la madurez del niño, de algunos temas que pueden ser incómodos, o tiene que ser el momento y no vamos a esperar hasta la adolescencia, sino que ya él sabe más a su corta edad. Wow. Sí. y Estaba pensando que hemos hablado mucho de niños, ¿verdad? Ajá. Niños. Pero en realidad este es un tema para niñas también. Que Totalmente. claro, uno piensa en sexualidad y piensa en niños, Sí. pero las niñas están expuestas y también tienen mucho peligro. Hemos visto casos aquí en la iglesia y con relación a lo que hablábamos de la pornografía, tal vez una niña que de alguna forma, no sé, tuvo acceso a pornografía desde muy niña y luego ella se sentía tan sucia, tan contaminada y el enemigo con esa contaminación le decía, ¿quién eres? ¿Cuál es tu Entonces valor? ella decía, a mí me gustan las niñas. O sea, empieza a haber una confusión de identidad a causa de esa contaminación que tuvo, ¿verdad?
pero basta obviamente un proceso bien largo para poder limpiarse y todo, pero también exponerse al Señor, a un ambiente, para que ella pueda volver a tener la identidad de Cristo y recordar quién es realmente, ¿verdad? Porque es eso, es una confusión a causa de una exposición incorrecta. Sí, sí, muy cierto. Realmente lo que es la parte de sexualidad mal educada puede generar mucha confusión, puede generar mucha alteración en tus relaciones interpersonales, porque aquí yo difiero un poco, y si bien es cierto estamos en la ciencia, pero uno difiere porque la ciencia nos dice que tener experiencias del mismo sexo 1 o 2 veces no te hace una persona homosexual. Wow. Okay, eso es lo que te dice la ciencia. Y que lo correcto es probar. Pero si les pregunto a ustedes como madres, definitivamente es como, bueno, anda a probar y después hablamos. No, ¿verdad? Y creo que ningún padre a través de las pantallas nos va a decir, sí, yo estoy dispuesto a que lo haga. Pero eso dice la ciencia. ¿Qué pasa? Y ahí viene la pregunta, ¿qué es lo correcto, qué es lo incorrecto? ¿Qué le vamos a decir a nuestros hijos? ¿Qué pasa si un compañerito o compañerita la besó o lo besó? ¿Verdad? ¿Qué hacer? ¿Qué decirle? ¿Cómo explicarle cuál es el diseño? Creo que esa es la palabra correcta. ¿Cuál es el diseño que debe existir? Y cómo vamos a parar este tipo de relación. Porque cuando estamos demasiado expuestos no me quedo con ello, sino que yo te tengo que compartir. No me quedo callado, sino que yo llego, primera hora ya llega y fíjate que esto y esto. Y ya hiciste esto, ya sé esto, otro. O a experimentar, ¿verdad? Si veo a otra persona, pues llego y le doy un beso. O llego y lo toco o la toco. ¿Y están preparados nuestros hijos para eso? ¿Están preparados sus hijos para eso? ¿Verdad? ¿Qué le hemos dicho a nuestros hijos? ¿Qué pasa si alguien te toca de una manera inadecuada? ¿Hasta dónde le vas a permitir a una persona? Porque sexualidad no solo es el acto, es la interacción de persona a persona. O sea, esto es una interacción sexual con límites, porque sabemos, ¿verdad?, que somos adultas. Pero esto es parte de la sexualidad. ¿Qué le hemos dicho a nuestros hijos? Hay personas que te hablan aquí, ¿verdad? Es un tipo de torpeza, o sea, eso se lo permitís a tu esposo, aún a tus hijos, a cierta edad le dices, hijo, ¿verdad? Realmente deme chance. Espacio personal. Espacio personal, de acuerdo. Claro. Pero si no lo educamos, entonces cuando llegan a la adolescencia y está la pubertad, viene ese contacto y nuestras hijas y nuestros hijos no saben que es anómalo. Simplemente es, bueno, pues se acercó, me tocó y ya estuvo. Por eso es importante, quizás es bastante teórico, pero es bastante real, que el concepto de la sexualidad es la manera como interactuamos de acuerdo, nos comportamos de acuerdo a los valores, a lo que hemos aprendido, nuestros valores sociales, culturales y espirituales. Entonces, cada individuo tiene una manera diferente de expresar su sexualidad. Entonces, cuando quizás pasen este tipo de situaciones, va a ser muy importante, volviendo al punto, cuál ha sido la comunicación y la instrucción que ha habido en casa. Porque eso, la sexualidad, cómo exponen nuestros hijos la sexualidad o cómo la ven, va a depender mucho de los valores, de los principios espirituales que tengamos, porque como decía mi hermana, cualquiera puede decir, la ciencia puede decir muchas cosas y hay debate y no se ponen de acuerdo, pero aquí quienes se tienen que poner de acuerdo somos nosotros, porque son nuestros hijos, son un diseño único, exclusivo, que nos lo dieron, es muy diferente cada uno de nuestros hijos, entonces por algo nos lo entregaron. Entonces eso es una gran responsabilidad sobre nosotros los padres, cómo exponemos estos temas, cómo los hablamos, cómo los educamos, cómo nos comportamos. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos aportillando el vallado, diría yo, o quitando esa pureza, esa inocencia, aún con las conversaciones que tenemos en casa, con los programas que nos permitimos ver, porque muchas veces tal vez para nosotros o para alguien puede decir no, pero tal vez al muchachito no tiene para poder estar enfrentándose a ese tipo de conversaciones que quizás son de adultos. Yo pienso que todo eso afecta y uno tiene que ser como no paliativo, sino preventivo. Entonces, esas pláticas que yo le escuchaba, yo digo totalmente de acuerdo. Si antes todo era tan privado, ¿no? Y hasta demasiado, creo, en el exceso, pero esas pláticas de sexualidad de los padres delante de los hijos, eso es incestuoso. Y los comportamientos, totalmente. Porque realmente uno
hay una etapa bien pequeños que tal vez ellos no son conscientes, pero a medida van creciendo se van fijando y de repente, no sé si les pasó o ustedes ven niños que papi da una nalgada y el niño viene atrás y también da nalgada, ¿verdad? Porque es lo que vio. Es donde tenemos que ir poniendo límites también como parejas, por eso la intimidad de nuestra habitación debería existir y sí tienen que ver que haya una relación, ¿verdad? Que haya una interacción de mamá y papá, pero hasta dónde le voy a permitir también a mi hijo, cómo voy a saludar a mi esposo o a mi esposa, cómo tiene que ser el beso, el abrazo, el contacto físico, que si bien es cierto, es mi esposa o es mi esposo, pero tengo ahí espectadores en primera plana observando y vienen nuestras hijas, tienen novio, o nuestros hijos y tienen novia, y se van a comportar como nosotros nos comportamos como esposos, ¿verdad? Y de repente es que yo veo que a mi papi pues, le dan una nalgada a mi mami, pues yo también. Y no es lo correcto, ¿verdad? O sea, todo tiene su tiempo, pero si es lo que están observando, es lo que ellos van a reproducir. Claro. Y la intimidad es íntimo, es de dos. De hecho, ni uno tiene por qué andar compartiendo, porque eso es mío y de mi esposo. O sea, no es público. Incluso estoy pensando ahorita en aquellas parejas que sus hijos siguen durmiendo en su cuarto. Qué peligroso, ¿verdad? Porque ahí yo entiendo cuando está bebé y todo, pero ¿hasta qué edad? Y hay parejas que dicen, está dormido y aprovechemos. Y qué peligro, porque no quiero ni yo pensar. ahí les voy a hablar desde la experiencia en la clínica. Primero, yo probablemente sea como muy radical y mis amigas que han sido madres me dicen, ay, qué exagerada, porque yo no comparto que un bebé duerma en la cama. En la misma habitación entiendo, porque levantarse a otra habitación, a ir a dar pecho, lo que sea así. Pero en la cama, porque realmente si empezás ahí, ¿en qué momento lo vas a sacar? Y ahí es donde viene después el separarlo y se vuelve toda una crisis, a veces no para el niño, para los papás, porque nos acostumbramos al pegoste, al tufito, al esto y aquí, y cuando acordamos al niño ya no toma pecho, pero ay, qué rico, ¿verdad? Y ya va a la escuela, pero ay, qué rico. ¿Y qué pasa cuando ellos están adquiriendo conciencia? ¿A partir de qué edad tiene conciencia? Y sí han llegado niños a la clínica que te dicen, yo sé, 5 o 6 añitos, y es así, porque yo lo veo. Yo me hago el dormido o la dormida y yo sé que solo tengo que roncar y mami y papi, esto sucede. Y cuando le dices a los papás, ofendidos, ¿verdad? Sorprendidos porque para ellos está roncando la criatura. Yo me imagino que ese bebé, esta niña se va a sentar, a ver, y los papás ni se dan cuenta. Eso no es correcto. Porque uno dice, ¿quién a los 5 años está pensando eso? Si es que no lo está pensando, pero lo estimulamos. Claro. ¿Okay? Y despertamos una curiosidad en ellos que no era el momento. Entonces, todo tiene su tiempo y todo tiene su espacio. Y por eso es que no es correcto, porque en la intimidad de tu habitación tú le puedes dar un beso a tu pareja en el momento que sea. Tú puedes abrazar a tu pareja en el momento que sea, porque en teoría deberían estar él y yo, nadie más. Pero si hay otra persona, entonces ya estamos estimulando a esa persona a información que no necesita adquirir y tal vez no de la manera correcta, porque no sé si le ponemos la película así en primera plana y bueno, no es así. Y por eso no. Y si hay personas que llegan hasta la adolescencia, hasta que es el hijo que dice, mamá o papá, ya no quiero dormir con ustedes. Y entonces hay teorías, ¿verdad? O hay grupos socialistas que dicen, ese es el momento de que los niños se vayan de la habitación de los papás. ¿Y la relación de los papás? Lo hablábamos justo en el programa anterior, el que grabamos antes, porque estábamos hablando de desconexión matrimonial. Entonces tocamos un poquito el tema acerca de la importancia de ese tiempo en pareja. Y justo yo pensaba en eso, pero creo que no lo hablé, ¿verdad? Lo pensé, pero no lo hablé. También es esto, los niños hasta qué edad durmiendo con sus padres. Hablemos un poquito de algo que yo creo que está en todos los temas, y es redes sociales, porque estamos en la era de las redes sociales. ¿Cómo creen ustedes que es el impacto que tienen los memes, los filtros y las comparaciones en redes sociales y en cómo los hijos se ven a sí mismos, nuestros hijos se ven a sí mismos? Yo creo que, como bien decía la hermana Tere, depende de la educación que hemos dado en casa y el modelo de casa. No todas las personas o no todos los niños están preparados para tener redes sociales y tampoco significa que deberían de tenerla, ¿verdad? O sea, hay teorías que dicen que a los 14, que a los 16, hay gente que dice que nunca, hay gente que a los 9. Eso depende de cada familia, de cada necesidad, pero si bien es cierto, también tenemos que ver la madurez que tienen nuestros hijos, ¿verdad? Para manejarlo. En mi caso, ¿verdad? El mío tiene redes sociales, pero la tengo yo en mi celular.
Y aún así he visto que las niñas le escriben y los compañeritos le escriben. Él sabe, él está consciente de que su cuenta de Instagram está en mi teléfono y él es como, mami, mi amor, te escribió tal persona. ¿Qué le digo? Yo le pondría una carita así. Yo le diría esto. Ahí sí ven ahí ni modo, ¿verdad? Para que se enteren. Y yo le he dicho a las mamás también para que le digan a sus hijos, ¿verdad? Mira, la mamá de tal niño ya sabe. Pero fue por una necesidad de lo que él hace, que es el deporte, ¿verdad? Realmente ahí es donde nace el hecho de hacerlo, porque tuvo un viaje y realmente allá en cuanto a fútbol le dijeron, ¿y tu cuenta? Y el mamá, yo soy el único aquí que no tiene cuenta. Y yo como, no pasa nada, ¿verdad? No me interesa. Pero bueno, ya con mi esposo hablamos y llegamos al acuerdo de hacerlo, pero sabiendo que yo lo iba a manejar. Pero sí tiene impacto, ¿verdad? Sí he visto, sí se ve cómo afecta autoestima, afecta autoimagen, ¿verdad? Afecta las relaciones en la familia, altera completamente la visión de un adolescente, porque ya te ves condicionado por algo que tal vez para un adulto es mínimo, pero hicieron un meme de mi cara, de mi cuerpo, se mofaron de mi familia y lo hicieron viral y ya es aquella exposición y ya siento vergüenza. Si me preguntas edad, Moni, creo que eso depende de las familias. Respeto familias que no lo hacen, me parece. Si ellos creen que su hijo o su hija no está listo, hacerle caso a esa intuición, ¿verdad? De que vos tenés de decir, no, mi hijo no está listo, no lo hago. Luego también, si lo vamos a hacer, a prueba y error, porque no hay nada que te diga a los 11 usted le abre la cuenta y no hay nada. Sino que, hijo, vamos a probar, te vamos a dar esta confianza, estas son las pautas, sin embargo, estas son las condiciones y este sería el castigo. Y darle chance a tu hijo y decir, no pudo, mi amor, lo hablamos, no pudiste, no lo manejaste bien, lo siento mucho, la cuenta pasa a ser cerrada. Con mucho amor, con respeto, porque hay papás que lastiman a los niños, que les pegan, pero nunca le dijiste, hijo, esto te podés encontrar o hasta aquí es donde tenés chance. Entonces, si te presto mi carro, porque ya puedes manejar, ¿hasta dónde puedes llegar? Si papá no te dijo, te fuiste hasta la Ceiba. Sí, límite, sí. ¿Verdad? Sí. Pero si papá te dijo, hijo, no salga del casco de San Pedro Sula, si usted se va a ir a Cortés, avíseme. Entonces el niño ya cuando va por el peaje ya es como, papá, mira, ¿qué estoy pensando? Pero si no le dijiste, el niño se fue, la niña se fue, porque no hubieron límites. No, en base a la pregunta, que esa inseguridad que de pronto aún la sentimos nosotros como papás, ¿será que se la doy? ¿A dónde se va a meter? ¿En qué página? Y lo que ellos pueden encontrar también allí que puede afectar su autoestima. Yo creo que lo más importante es cómo están siendo ellos formados en casa, la validación que tienen en casa. Si usted le diga, mira, sos lindo realmente, y enfatizar realmente la belleza interna, o sea, que el contexto de la belleza realmente, que no tanto por lo que se ve afuera, sino por lo que se ve adentro, empezar a formar bien el concepto de lo que es algo que nosotros consideramos que le puede detonar inseguridad. Entonces, no importa de pronto lo que le digan en la calle, sí lo puede afectar, pero si lo que está en casa es sólido, es contundente, no lo va a derribar, no lo va a derribar, porque ahí es donde están verdaderamente los valores, lo más fuerte que lo sostiene en su casa. Y si ahí hay esos valores espirituales, entonces pueden venir esas tormentas que lo van a hacer, pero al final no va a caer. Entonces, tener esa paz como papás, pero tener ese compromiso de que nosotros tenemos que decir, mira, qué hermoso, es que amanecí horrorosa, porque estos son dramáticos, es que mira, qué feo esto, que no sé qué. Entonces, yo tengo una frase que digo, imposible, menos linda tal vez, pero lo lindo no puede ser feo. Yo no te voy a mentir, menos bonita tal vez, pero horrorosa nunca. Entonces, porque uno de mamá, ¿verdad? Entonces, porque tampoco voy a hacer bromas de pronto que, ay, algo pasó. Entonces, aquí está tu espejito, eres la más linda del reino, molestando, pero es una relación donde, ay, esto pues, no nos vamos a desajustar por estas situaciones que son triviales. Entonces, eso depende del contexto, cómo lo manejemos nosotros en casa. Yo creo que las mamás somos, como decía al principio, los padres somos esos entrenadores en la vida constantes, no para la derecha, para la izquierda. Fíjense que hablando de eso de la inseguridad, cuando creamos niños seguros de sí mismos, les evitamos tantos problemas. O sea, yo quedo sorprendida. Mi hijo mayor es muy seguro de sí mismo
Y a mí me ha sorprendido en cosas como ha manejado. Por ejemplo, cuando él estaba más chiquito, un compañerito le mostró una cosa inadecuada, pero él lo empujó y me dijo, mami, te quiero contar lo que me pasó. Fulanito, estábamos en el carro, íbamos para un partido de fútbol y él me puso la pantalla enfrente y ¿qué hiciste? No, yo lo empujé porque yo le dije, yo no quiero ver eso. Pero yo digo, un niño inseguro no lo empuja porque y si se enoja conmigo, y si ya no me quiere hablar, ya no es mi y si ya amigo. no, Entonces, el poder crear niños seguros de sí mismos los va a liberar de un montón de cosas. Y quería contarles otra, pero es una tontería lo que les voy a contar, pero hablando de las redes sociales, ustedes saben que en redes sociales es muy común los filtros. Sí. Muy común. Entonces uno va a tomarse una foto y entonces uno busca un filtro bonito que se ve maquillado, le pone pestañas, Le quita la arruga. Es una maravilla. Pues entonces es tan común que es muy raro ver a alguien que pone historias sin filtro. Entonces, ¿qué peligro para la juventud, para las niñas, esto? Porque si no es alguien seguro de sí mismo, la destruye, la comparación la destruye. Y yo, dentro de esas cosas locas y olas locas que suceden, hay una ola loca. Resulta que en la generación, de la gente de 30 en adelante, los filtros eran top, ¿verdad? La que no usara filtro era, pensé que le pegué a esto y ya apagué la primera vez, no. Pensé que lo había apagado. Así como mi generación, el que no usara filtro, o sea, no había gente que no usara filtro. Pero la generación más pequeña, la que viene ahorita, los adolescentes de ahorita es, ¡ay, usan filtro! ¡Qué horrible! O sea, la no está en moda tendencia. es Sí. No filter, esa es la moda. Exacto. Pero Orgánicas. sí, pero que dentro de todo, qué bueno. Sí. Ojalá que esa moda permanezca. Sí. Están como siendo más conscientes de la Sí. importancia De de aceptarse. de aceptarse. Sí, yo algo quiero, cuando hablas de la seguridad, pues como se darán cuenta, nosotros somos garífunas, ¿verdad? Y nos movemos en un ambiente donde más del 50% de nuestro círculo no es garífuna. Entonces, trabajar en la seguridad de nuestro hijo fue algo que no fue como, ay, no se va a sentir mal, sino que simplemente modelarle que muévete en el ambiente y solo ámate, ¿verdad? Porque a donde llega mayormente es el único negro, ¿verdad? Y en la escuela es el único negro y en los compañeros y te van a tocar el pelo. Aquí, como somos costeños, hay un montón, ¿verdad? Hay mucha gente mezclada. Pero sí, vamos a viajar y la gente va a querer saber si en efecto eres así o te pintaste o algo pasó. Y lo hemos observado con mi esposo y la verdad que sí considero que estamos, hasta el momento vamos bien en cuanto a su seguridad. O sea, lo veo como camina. Ya en la adolescencia uno ve que los niños ya van curvos, ¿verdad? Ya empiezan como a querer esconderse. Y en las niñas, a mí llegan a la clínica aquellas niñas preciosas, espigadísimas, y le digo yo, enderecémonos, les digo, porque entran y ya van así, ¿verdad? Pero eso en casa también trabajarlo, ¿verdad? Porque la seguridad es algo que viene, como bien dijo la hermana Tere, viene del hogar. Y yo le modelo a mi hijo esto y es como, de repente le digo, ay, no, me siento de esta manera. Bueno, mi hijo, este es un chiste, ¿verdad? Es algo bien íntimo de la casa, pero ya lo voy a compartir. No, le digo a mi hijo, ay, no me siento tan fat. Mamá, no estás fat, estás fed. Y yo como, ¿qué significa eso? Estás entre fit y fat. Pues no sé si sentirme halagada, le digo, ofendida, pero gracias, me hace sentir bien. ¿Verdad? Cuando hablo con él en algunas cosas, o sea, y me gusta porque tampoco me miente, o sea, en ese momento, espero que hoy esté mejor que ese entonces, pero en ese momento no me miente, no es como que sí, mamá, sos la más fit, sino que él trata, ¿verdad?, de manejar la situación y creo que eso depende de su seguridad, de poder estar mejor, pero no estás mal y es como él se proyecta. Otro diría, y sí, mamá, pobrecita, ¿qué podemos hacer? Y nada que ver. Gracias a Dios, ¿verdad? Y gracias al trabajo que pues él nos ha ayudado a realizar con el Nicolás. Quiero contarles que se ha llegado el cierre del programa. Así que, bueno, quisiera invitarlas a que pudieran decir unas últimas palabras, algún consejito a las mamás. También muchas de acá yo creo que pueden estar sintiéndose mal por decir, híjole, yo me tardé demasiado, se me hizo muy tarde. ¿Qué palabras quisieran darles hoy de ánimo para ellas? Empieza, hermana Tere. Creo que
Si estamos en el Señor, no hay tiempo perdido. Él puede colapsar nuestros tiempos, enderezar aún lo que en algún momento nosotros torcimos. Así que hay esperanza de llegar a las rodillas y decir, me convierto, me arrepiento y no me hago culpable, me hago responsable de ponerme a mejorar. Tal vez si han habido conversaciones o algo fuera de tono en casa, volver a educarnos nosotros como padres. O sea, yo siempre lo he dicho, no nos neguemos a aprender, pero también hay cosas que debemos desaprender. Estar en una mejora continua y saber que son esas etapas que van a pasar, no son eternas, pero que nosotros podamos atravesarlas con las herramientas y con todas las armas que Dios nos ha dado lo mejor que se pueda, haciendo uso de ellas, porque podemos tener mucho conocimiento, mucha palabra, pero si no hay acción, no estamos en nada. De acuerdo. Yo agregaría algo referente a eso. Nunca es tarde para educarnos. Y lo otro es a las mamás solteras, que hay muchas mujeres que están criando solas a sus hijas y a sus hijos. No se sientan indignas por tener un hijo varón y no saber cómo hablarle. Creo que eso es algo que he visto bastante. Con sus hijas sabemos que tener un papá es una bendición y para nosotras las mujeres es como un gran modelo y un gran apoyo, pero si no está papá, en el Señor haga lo mejor que usted puede, edúquese, busque información, estamos a un clic de muchas cosas, realmente de información de calidad. Escríbanos a nuestras cuentas, ¿verdad? Si no sabe cómo hacerlo, ¿verdad? O busque en la palabra, que realmente es el libro de la vida, para poder apoyar y acompañar a sus hijos, porque me gustó lo que dijo hermana Tere, no es un paliativo, sino que tenemos que hacer prevención. Más que todo en esto de sexualidad, no esperemos que estén expuestos, no esperemos que haya una experiencia, sino que desde antes nosotros hacer prevención primaria y poder educar de la mejor manera y bajo el amor y bajo la palabra a nuestros hijos y tener en la medida de lo posible pues mejores resultados más adelante. Amén. Y bueno, yo también solo recordarles que más que un discurso perfecto, lo que marca a nuestros hijos es una relación cercana, es una relación sincera. Y un consejito ahí adicional es que si tienen que tener alguna conversación que ustedes saben que para su hijo va a ser muy incómoda, podrían tenerla en un momento en donde no sea necesario tener contacto visual. Por ejemplo, cuando van en el carro, ustedes van manejando, su hijo va a un lado de ustedes y, ajá, mi amor, contaba, y entonces por ratitos pueden irlo volteando a ver, pero así no está como esa ingrediente de seriedad que a ellos los puede poner más nerviosos, o tal vez cocinando, si ustedes están solos en la casa y usted está cocinando y se están teniendo una relación casual, pero de un tema muy importante. Pero muchísimas gracias por habernos acompañado en un programa más de Virtuosa. Solo quiero recordarles que nos pueden escuchar en Spotify, en YouTube y también en Stereo Más. Dios les bendiga.